Bueno, ¿será, a juicio suyo, castigado por los tribunales o saldrá indemne? ¿Será candidato? ¿Cómo será? Bueno, gracias Ramón nuevamente por la invitación. Saludo a todo el pueblo dominicano, de aquí y de allá, como dice Rosendo Tavares, que es experto, vivió mucho tiempo en Estados Unidos, y en particular a mi gente de Montecristi. Puedo ratificar lo que tú decías de esos envíos de dominicanos, porque tengo una hermana que no solo envía a la familia, sino a los amigos del barrio. Las otras hermanas la critican, me dicen, no, acumula algo para ti, no, ella le envía a enfermos, amigos del barrio La Albinal. Así que ciertamente esos datos se corresponden con la realidad, lo que tú mencionas del aporte de los dominicanos. Bueno, como el tiempo es corto, vamos directamente al esto. Ya tú, Ramón, y Leo, que es una autoridad en esto, y Ricardo han mencionado datos muy importantes. Voy a tratar de poner énfasis en algunos. Recordar, por ejemplo, que en el año 1972, el entonces vicepresidente Spiro Agnew tuvo que renunciar por un caso de corrupción, ¿verdad? En el 73, Richard Nixon también tuvo que renunciar por el caso Watergate. En aquella época se hablaba, recuerdo unos profesores estadounidenses que vinieron aquí a esos seminarios que se hacían, Leo, en el Dominico Americano, de la Asociación de Becarios. Vinieron unos profesores de Estados Unidos, entre ellos Yarda, el profesor Yarda, que ustedes deben conocer. Ellos hablaban de la latinoamericanización de la política estadounidense. En este caso quería decir inestabilidad política, por esos casos que se dieron en Estados Unidos y algunos más. Entonces, eso sucedió hace unos 50 años. Podemos ver que ahora hay como cierta inestabilidad también en Estados Unidos. Ya un caso de un ejemplo de eso es la misma presidencia de Trump, un hombre tan fuera de lo normal. Sin experiencia política. Sí, exactamente, sin experiencia política, un empresario, no era ningún dirigente del Partido Republicano de nada, sino, como llama, un outsider, se mete y gana la presidencia. Y además no logra la reelección, que es lo normal en Estados Unidos. O sea, quiere decir que hubo un rechazo inmediato a esa presidencia de Trump. Entonces, ahora, con todos esos antecedentes, hay nuevos factores que influyen en la política de Estados Unidos que la hacen algo inestable, como se decía medio siglo atrás. Uno es el caso de la salud de Biden, que ya es un hombre de 80 años. Algunos dicen que eso le perjudicaría, pero el caso de Donald Trump es mucho peor. Bueno, por la edad, no sí. la salud. No la salud, la edad sí, ciertamente. La edad ya tiene 80 aunque años. Muchos dicen que no hay peor enfermedad que la edad. Que los años, ¿no? Lo que ya los tenemos años. Más de 60 lo sabemos. Ay, no hablen de eso. No hablen de Pero de todas maneras, en este contexto, el caso más inquietante es el de Donald Trump, precisamente por todos esos datos que mencionaba Leo de Minaya. Los últimos casos de los 37 cargos, ¿verdad? Un caso criminales. Entonces, lógicamente, si este hombre fuera candidato, parece que lo sería porque tiene la mayoría dentro de su partido, o si fuera presidente, que es muy difícil porque ahí tiene muchos factores en contra, pero en cualquier caso crea una situación de inestabilidad política en Estados Unidos. Le enseñaba ahorita un artículo en The New York Times, quienes les interese pueden verlo, se llama ¿Qué pasa si un candidato a la presidencia de Estados Unidos es condenado? Entonces sí, explica toda una serie de cuestiones partiendo de asuntos legales, ¿no? Entre ellas pregunta, ¿podría votar? Y dice, probablemente no. O sea, sería algo muy anormal que un candidato resulte que no pueda ni siquiera votar. Otra pregunta que hace, ¿qué sucede si resulta electo desde prisión? La respuesta es nadie sabe. Es la incertidumbre. Déjenme aprovechar para agradecer a la administración de
de la Z, el espléndida picadera que nos ha presentado, a ver si se acostumbran. Gracias. Bienvenido, doña Ana, muy bien. Y entonces muy bien servida por nuestra amiga venezolana. Todo muy bien, ¿eh? Bien. Estamos muy, muy agradecidos. Bien, gracias de nuestra parte también. Bien, entonces esto lógicamente crea esa inestabilidad política. Pero el problema de Estados Unidos no solamente es político, también está el asunto racial que ya ustedes han tratado, que es, como explicaba Leo, la mayoría es blanca, pero hay una minoría significativa. El 63% de Estados Unidos, de los 340 millones, es blanco. Sí, pero entonces tenemos que latino, que no es una denominación de color de piel ni de raza, sino una caracterización más por el idioma. Más por el idioma y por la cultura. Exacto. Entonces es mayoría porque es, digo, ante la africana, sí, afro. La primera minoría. Sí, sí. O digamos, yo siempre acostumbro a decir la negritud estadounidense. ¿Por qué? Porque una gran parte de los latinos también es afroamericana. Claro, claro. Afroamericana son los haitianos, nosotros, todos, pero se tipifica como latino. No tanto los mexicanos, pero de manera que sí que está en mayoría la etnia blanca en Estados Unidos. Sí, pero esa minoría es muy significativa. Porque de esos 340 millones, como tú has mencionado, el 65% más o menos sería de blanco. Claro. Entonces tenemos un 35%, que sería cuánto más o menos, tú que sabes de número, como 100 millones o más, más de 100 millones. Sí, claro. Entonces es casi otro país. Claro, es casi otro país, ¿no? Algo parecido a lo que sucedía antes en la guerra de secesión. El país del sur era casi como otro país, ¿no? Recuerdo que en el libro El Destino Dominicano, John Bartolo Martin, se mencionaba un caso que le decía John Bartolo Martin a algunos de sus colaboradores que no se preocuparan cuando veían esos letreros que decían Go Home Yankees aquí, ¿verdad? Entonces uno le dijo que él era del sur y que en el sur hacía tiempo que también decían Go Home Yankees, porque era como otro país, el sur de Estados Unidos. Pero bien, aparte de la cuestión racial y la cuestión política, debemos tener en cuenta otro elemento que es la cuestión social. Porque debemos recordar que cuando Ronald Reagan le redujo los impuestos a los ricos, la década del 80, se acentuó la desigualdad social en Estados Unidos. Entonces, en esta política, Donald Trump volvió a hacerlo, redujo los impuestos a los ricos. Entonces, lo de Donald Trump no solamente es un problema de lo que es él, ¿verdad? Un tipo anormal, un abusar de lo que sea, todos los delitos que ha cometido, sino que además es la política de los más ricos contra los más pobres, porque él siguió esa política de Reagan de reducir los impuestos a los ricos y entonces acentuó mucho más la desigualdad social en Estados Unidos. Y ahí que haya estimulado para que la Suprema pare en la liberación de la deuda precisamente a los estudiantes. Es parte de esa política entonces, o sea, no es solamente el fenómeno Donald Trump, sino parte de esa política. Y antier él apareció directamente diciendo, es que esa sería la peor injusticia. Exactamente. Porque todos los estadounidenses estamos obligados a pagar nuestras deudas. Entonces, ¿por qué crear esa discriminación? Sí, pero en este caso... Un juicio que no es equilibrado. Exactamente. El asunto es que después de la política de Ronald Reagan se acentuó esa desigualdad social en Estados Unidos. Hay muchos estudios sobre eso. Ramón podrá citarlo más adelante con más precisión. Y con Donald Trump también continuó esa política. Y toda esta política, buena parte de la política de la Suprema Corte, también la acentúa más. Y ese es un problema muy serio en Estados Unidos y en el mundo, porque lógicamente influye en todo el mundo.
Incluso ha habido casos, Leo podrá dar más datos sobre eso, algunos multimillonarios de Estados Unidos, como George Soros y otros, Warren Buffett, han solicitado que se cobre más impuestos a los más ricos. Escribieron una carta. Escribieron una carta, exactamente. Que se cobren más al impuestos. Congreso, pidiéndole que no es justo que Correcto. ellos paguen tan pocos impuestos. Exactamente. Entonces está la cuestión social también. No es solamente la cuestión racial, la inestabilidad política, sino la cuestión social. Y lamentablemente esta Suprema Corte de Justicia, como ya ustedes han explicado, la gran mayoría de republicanos, entonces también va en ese sentido de la acentuación de la desigualdad social en Estados Unidos, que es un tema que debemos ponerle mucha atención porque afecta especialmente, precisamente a afroamericanos y a latinos. Es cierto que en Estados Unidos una persona llega a cierta edad, 65 años, y consigue una pensión, pero ya esa pensión cada día da para poco. Algunos tienen que seguir trabajando, ¿no? Porque ya con el alza de los precios, una persona que consigue una pensión de $1,000, $1,200, se da cuenta que ya eso no le alcanza para vivir como vivía cuando trabajaba. Entonces tiene que seguir trabajando. Entonces eso es parte de toda esa desigualdad social que ha ido acentuando esa política desde la época de Ronald Reagan y ahora con este Donald Trump. Eso aparte de la cuestión de los inmigrantes, ¿verdad? Cómo el Partido Republicano ha tratado a los inmigrantes. Entonces, por tanto, lógicamente, lo mejor es que un sujeto como este no vuelva a ser el presidente de Estados Unidos, porque independientemente de lo que él diga en el orden internacional, que puede resolver tal o cual cosa, pero en el orden social de Estados Unidos y en el mundo entero, porque lógicamente esa política influye en todo el mundo, en el orden social perjudica considerablemente a esa parte de Estados Unidos mucho más pobre, que especialmente los latinos, los afroamericanos, los asiáticos, todos los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, que lógicamente cuando empiezan y por mucho tiempo tienen bajos ingresos, ¿no? Como pasa en toda parte con los inmigrantes. Entonces, pues, ojalá que la gran mayoría de Estados Unidos tenga en cuenta esta realidad y vote a favor de o en contra de esa política de Donald Trump. Es decir, ya no es un problema personal, no es un problema en contra de un individuo que ha cometido una serie de delitos, etcétera, etcétera, sino también es contra una política que perjudica a esa gran parte de Estados Unidos que ha sido lacerada desde la época de Ronald Reagan, no desde ahora, con esa política a favor de los grandes ricos, que es la política que también tiene la Suprema Corte. Entonces, en este contexto, lo mejor sería que haya una victoria demócrata y que incluso, cuando fuera posible, se pueda ir variando esa mayoría republicana. No hay una confusión, porque dice Donald Trump que cuando uno se va a la geopolítica, el principal conflicto que tiene el mundo ahora, aunque hay 20 guerras activas, nos estamos concentrando en Ucrania. Dice dice Trump que la terminaría en un mes. En un día. O en un día. Bien. Pero no debe preocupar también la actitud de Biden con ese militarismo, porque él ha hecho que las naciones europeas, que apenas estaban gastando 0.9% en gasto militar del PIB, se estén aproximando al 2%. Es decir, hay un resurgimiento del militarismo en su máxima expresión. Indudablemente, eso es preocupante. Y los aportes que dicen haber otorgado a Ucrania, Estados Unidos solo va por $71 mil millones.
solo Estados Unidos. Pero cuando usted toma entonces la Unión Europea va por 35 mil millones la institucionalidad del gobierno central de la Unión Europea. Pero las contribuciones, cuando usted vea país por país, aparte de lo institucional de la Unión Europea, va por 36 mil más. Son casi 70 mil más. Pero entonces las contribuciones que ha hecho Gran Bretaña, que son 9.400, y las que ha hecho Japón, que son 6.500, usted tiene que en ese juego, que eso es, porque hay que saber que en la guerra de Ucrania, Rusia lo que estaba era peleando con mercenarios y utilizando armas de tercera generación, Rusia no ha entrado con su arsenal moderno ni con sus tropas élite, porque esta gente tiene que saber que Rusia, que de la Segunda Guerra Mundial tenía el ejército más grande, que puso la mitad de los muertos, sabe pelear, y que cuando Rusia se mete en una cuestión es a pelear de verdad, no es... perdieron solo 30 millones. Entonces, esto es un juego de niños, pero si ya va por los 170 mil millones, y este es el resurgimiento del militarismo, usted le correspondería como un hombre de izquierda también no omitirme eso. Sino... No, claro. Estábamos analizando la situación interna de Estados Unidos, claro. Pero es bueno que tú has puesto este tema. Bueno, eso fue parte de lo que discutimos en el panel de geopolítica. No, que debemos usted y yo felicitar a Iván por, sí, claro, por su logro, ¿verdad? Sí, fue un buen, Iván hizo un buen panel. Un panel, nos convocó a todos aquí en el Hotel Catalonia, sí. Y entonces creo que fue muy exitoso. Sí, creo que... Iván, entonces, nuestro felicitaciones. Sí, claro, creo que la primera vez que se hace un panel de ese nivel. De ese nivel. Bueno, entonces, precisamente ya yendo a ese punto, bueno que tú lo enfatizaras, Ramón. Es extraña la política demócrata ahora, de ese resurgimiento militarista. Yo lo que pensaba, como estudioso de las relaciones internacionales, es que el gobierno de Biden iba a seguir la política de Barack Obama, claro, que firmó un acuerdo con Dmitry Medvedev en el 2010 en Praga para la destrucción gradual de las armas nucleares. Es decir, esa era una política de tendencia pacifista. Desgraciadamente la política ahora es distinta y coloca al mundo en una situación difícil, porque mientras más presionen a Rusia, lógicamente Rusia no se va a dejar destruir, ellos lo han dicho claro, ¿verdad? Puede recurrir a armas nucleares, entonces ya eso sería un peligro para toda la humanidad. Lo dijo el emperador Hirohito en el 1945, desde que Estados Unidos lanzó las 2 bombas atómicas, como Ramón ha explicado varias veces. Esas eran bombitas con relación a lo que hay hoy, ¿no? De mito. Exactamente. Entonces, es claro que es un asunto preocupante. Ojalá que Biden y los sucesores reconsideren esa política, porque no es solamente que se aumente el gasto militar, aumenta el riesgo para la humanidad, porque ya eso se ha discutido una y otra vez. Lo dijo el emperador Hirohito, lo dijo John Kennedy. Kennedy dijo: o la humanidad destruye las armas nucleares, o las armas nucleares destruirán a la humanidad. Quiere decir que no es solo un problema de Estados Unidos y Rusia, sino de toda la humanidad. Lo dijo Khrushchev también en una carta de respuesta a Fidel Castro, que insinuaba que en un choque, que la Unión Soviética disparara primero. Khrushchev le dijo muy claramente: no importa quién dispare primero, será perjudicial para todos. Y Robert McNamara, en su obra La esencia de la seguridad, explicó muy bien lo que significa la destrucción mutua asegurada. Es decir, que no importa quién comience la guerra, no hay vencedores. Una guerra nuclear vamos a perjudicar todos si sobrevivimos algunos, ¿no? Entonces, claro que eso es preocupante, el sesgo militarista, este resurgir del militarismo, este 2% del Producto Interior Bruto de países como Alemania, Japón. Ese dinero debió... Y que usted como especialista sabe que Alemania, la presión Stolz no estaba.